Hola Mariana, qué rico tenerte aquí en nuestro podcast y gracias también por tu tiempo, por dedicarnos hoy y estar aquí. Gracias a ti por, sabes, por ayudarme aquí a compartir mi historia, es algo que siempre me gusta bastante. Qué bueno, me encanta. Em, bueno, antes de comenzar como profundamente a que nos cuentes un poco de tu journey, cuéntanos un poquito sobre ti y cómo fue que comenzó tu relación con tu salud a lo largo pues, de llegar hasta ahora. Bueno, yo soy Mariana, como ya saben, mi relación con mi salud, creo que ha sido, al igual que todo el mundo, es como una montaña rusa, ¿no? Hay veces en las que estás un poco más conectado con cómo te sientes o tienes más memorias de estos momentos en los que te sentías súper bien o que te sentías súper mal. Eh, Yo muchas veces creo que cuando realmente todo conectó para mí fue cuando yo tenía como 18 o 19 años, que empecé como a darme cuenta que yo no era como el resto de la gente. O sea, yo me sentía, tenía como más problemas de salud que el resto de la gente. En el sentido de que yo era muy intolerante a hacer ejercicio, como que no podía hacer ejercicio, o sea, realmente sentía que me estaba ahogando, me quedaba sin aire. Tenía como peores condiciones físicas que la persona como promedio hasta cierto punto. En la escuela siempre me di cuenta de eso. Y también que me di cuenta que yo me engordaba, pero por nada del mundo. O sea, yo realmente investigaba y siempre he sido una persona súper nerd desde chiquita. Me gusta mucho estudiar la ciencia, siempre ha sido algo que me gusta. Es más, yo era la niña preguntona. Soy todavía, pero de chiquita era la niña preguntona, no era la que los profesores estaban molestos conmigo porque siempre quería un porqué, siempre les preguntaba. Y bueno, mi mamá es maestra, es profesora, entonces ella siempre trató de como darme todo para que yo comiera, me comía libros desde que era pequeña, aprendí a leer desde muy chiquita. Yo aprendí a leer antes de entrar a kinder. Entonces realmente eso a mí como que me dejó con estas ganas de siempre querer saber más. Y eso se prendió, digamos, cuando yo quería bajar de peso y no podía. Y yo decía, bueno, pero yo tengo que, al igual que el resto de las cosas en mi vida, como que estudiar. Y ahí fue cuando me metí más como a entender, ¿no? Y bueno, ahí ha sido un journey, ¿sabes? O sea, al principio empecé contando calorías, lo que todo el mundo hace, yendo a una nutricionista, tratar de comer cosas light, ¿sabes? Iba y compraba todo lo que decía cero calories en el súper. Eh, He tratado, no de todo, pero he tratado muchas cosas, traté miles de cosas y siempre fui como muy de tratar todo. Y ya creo que ahorita estoy en un punto donde ya siento como full conexión con mi cuerpo. O sea, yo siento que la salud es llegar a tener una conexión con tu cuerpo y saber qué te está pasando, entenderlo. He llegado a ese punto donde yo sé que yo entiendo mi cuerpo mejor que tal vez un especialista, un experto. No porque yo sé más que ellos, sino porque yo me siento, yo sé cómo me siento y lo sé comunicar. Y eso es un aspecto de la salud que para mí es el más importante. Y la mayoría de la gente está súper desconectada, no saben cómo se sienten, no saben bien qué les está pasando, como que muchas veces se dan cuenta ya cuando están súper mal, entonces se asustan y eso a mí también me pasó, entonces realmente ahí es como, bueno, yéndome en una tangente, eso para mí es como que el peak de pues la salud, la cima de eso, y yo siento que llegué ahí, estamos ahí más o menos desde hace ya un par de años, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí como que me trae más satisfacción y eso es lo que me hizo llegar y querer seguir estudiando esto y querer dedicarme a esto, etcétera, pues. Me imagino que cuando empezaste a buscar simplemente por tu propia como intención de querer bajar de peso, jamás te imaginaste que te ibas a encontrar con todo este mundo. No, no, definitivamente no. Y yo pensaba, al igual que mucha gente piensa, que bajar de peso es un efecto aislado. Es algo que está como, la salud y la comida y como que esto y lo otro, y bajar de peso está como en una esquina separada. Es algo aparte. Y me di cuenta que no, me di cuenta que primero bajar de peso a toda costa no es bueno y te pone peor, o sea, es peor. Y el otro tema es que bajar de peso es un efecto secundario de estar saludable, o ni siquiera bajar de peso, estar en un peso saludable, pues.
es un efecto secundario de ser saludable, de tener un cuerpo que está en balance, de estar bien. Entonces, eso fue lo que más adelante, a mí lo que realmente me cambió, que me hizo llegar a hacer cambios en mi salud, realmente ser como proactiva, más que solo escuchar y saber, sino realmente actuar en sobre lo que sabes, fue, no fueron mis problemas de peso, fueron mis problemas de salud mental y fueron mis problemas de cómo me sentía mal. Y para mí el bajar de peso no fue el número uno, mi prioridad número uno. Hay personas que sí, para mí no, porque para mí era peor yo tenía muchos ataques de pánico, ansiedad, y para mí eso era totalmente desgarrante, no podía vivir con eso. Y eso fue lo que me hizo realmente accionar, o sea, cambiar. Dije, tengo que cambiar porque tengo que arreglar esto, pues. Así que eso fue lo que básicamente realmente fue el efecto que me terminó de cambiar. Y a raíz de eso terminé bajando de peso. Qué interesante también cómo quizás el cuerpo en un momento se estaba comunicando de una manera física y después te fue llamando como a tener que escucharte de otra más detenida, más como cosas que estaban pasando internamente y que no necesariamente se podían ver. em, y poder llegar a ese punto pues en el que estás hoy, que me decías que es como esa conexión con tu salud, contigo y que te sientes en ese punto. Cuéntame un poquito, aparte de como los ataques de pánico que sentías, de esto, ¿qué más estabas sintiendo para quizás personas que puedan estar pasando síntomas y que no se dan cuenta porque no estamos así en ese nivel de conexión y vemos como quizás esto es normal, quizás mi hermana lo Sí. tiene o mi mamá también, y entonces cuéntame un poquito qué sentías. Sí, yo creo que desde pequeños nosotros todos nacemos en una comunidad y nacemos ya sea tu familia, tu escuela, diferentes comunidades, si haces deporte, la comunidad en la que haces deporte. Y dentro de esas comunidades hay aspectos muy positivos, pero también hay aspectos muy tóxicos. Y mucho de eso es normalizar cosas que no son normales. Por ejemplo, yo crecí en una familia que siempre ha tenido problemas de ansiedad. Em, y eso es algo visto como algo normal. El tener ataques de pánico, el tener problemas de ansiedad, es visto como algo pues bastante normal, ¿no? Eh, y yo recuerdo yo tener ataques de pánico y problemas de ansiedad o el típico, el label pues de, ay, tú siempre has sido ansiosa o tú siempre has sido nerviosa, siempre has sido una persona ansiosa, una niña ansiosa. Eh, y eso a mí me pasó desde pequeña. Yo recuerdo desde que yo tenía 7, 8 años, yo tener ataques de pánico o tener terrores en la noche o tener problemas de eso, que más adelante me di cuenta que eso era un signo que mi cuerpo me estaba dando de que yo tenía un problema más interno, un problema, vámonos yendo ya en sistema inmune, digestión, cosas que uno no piensa, pero sí tiene mucho que ver, que sí, tiene que ver con los terrores o con los terrores en los niños en la noche o tienen que ver con esas ansiedades o esos miedos que tienen irracionales, pues que obviamente todo niño tiene miedo, pero algo un poco más fuerte, ¿no? Total, Eh, total. sí, y eso era lo principal. Yo era bien nerviosa y ansiosa, y eso lo digo de una manera con una connotación, porque muchas veces la gente se pone el nombre y se lo tatúa en su cuerpo, no realmente tatuado, pero lo tiene ahí, de que yo soy nerviosa, yo soy ansiosa, yo soy, y tú te vuelves eso, en vez de tú realmente decir, oye, yo a veces sufro un poco de nerviosismo, a veces tengo un poco de ansiedad, no es que tú lo tienes, es que tú te relacionas y creces, así como tú dices, yo soy Rodríguez, yo soy Mariana Rodríguez, tú dices, yo soy ansiosa. Y eso es que tú como que también vas metiéndotelo en la cabeza y eso también es una parte muy, muy crucial de la salud en general, pues, de los labels, los stickers, eso que tú te pones de que yo soy, yo soy, yo soy. Y ese era uno de los míos. Yo soy ansiosa, yo soy nerviosa. Yo era la típica que alguien se caía y me tenía que atender antes a mí porque a mí me daba mucho miedo. O alguien, no sé, se cortaba y yo veía la sangre y era que, o sea, casi que me desmayaba yo y primero tenía que atenderme a mí y después ir a atender al que estaba cortado.
y eso es algo que realmente ha quedado más o menos en el pasado. Sí, obviamente todavía a veces me da ese estrés o me da eso porque obviamente tengo más propensidad, pero realmente eso es algo que ya yo no soy así. Es más, yo hasta he decidido estudiar una carrera de ciencias de la salud, por más que es nutrición y no es algo que medicina o algo que tengo que, digamos, que hacer cirugía o algo. Igual tú ves en un ambiente hospitalario, tú tienes que ver muchas cosas bastante fuertes y yo estoy segura que es algo con lo que yo puedo, pues, lidiar. Eso era principalmente el mayor problema. Ansiedad, ataques de pánico. Gracias a Dios nunca tuve depresión en sí, sino era más problemas de ansiedad. Y también el tema de no poder bajar de peso. No poder bajar de peso, desde que era niña, yo desde el segundo grado me volví básicamente una niña con obesidad infantil. Y yo tuve obesidad, rayitas, sobrepeso, más o menos estaba en esas rayas ahí, pues toda mi vida de niña, hasta que cumplí los 19 años, básicamente que empecé a bajar de peso de poco a poco. Y por último, los problemas de alergia y del sistema inmune. Siempre tuve muchas alergias, fue una niña que tenía muchos problemas del estómago, siempre la típica que estaba siempre en la enfermería por dolor de barriga, eh, que te decían, ay, es que eres intolerante a la lactosa, y como que dejas de comer leche por un tiempo y después comes de nuevo y después te da diarrea, pero bueno, comes en la mañana un yogur, pero en la tarde no comes helado para que no te sientas peor. Y ese tipo de persona era yo, la persona en la que a veces le daban gastritis y terminaba en el hospital con gastritis. Es muy normal, es algo que mucha gente lo tiene. Tú dices a gastritis y van a salir, ¿qué? 5 de 10 personas y decirte, ah, yo también estuve en el hospital y también tuve gastritis. O sea, no es algo del otro mundo. Eh, y yo era ese era mi perfil, pues. Eh, y ahorita te puedo decir que he entendido por qué todo eso ha pasado y no solo entenderlo, sino he podido lidiar con eso de una manera bastante correcta dentro de lo que cabe, pues. Y eso es lo que más mis mayores manifestaciones fueron esas, pues, en ese sentido. Wow, qué increíble. Y me llevo como dos cosas a las que mencionaste para recalcar. Uno, lo de que esto fue algo que en verdad, de cierta manera, se estuvo manifestando en tu cuerpo desde que eras pequeña. Muy Entonces, pequeña. mencionabas mucho como esa relación que tenías al yo soy ansiosa y cómo tuviste que trabajarlo. Y creo que es algo que no se menciona mucho, esa parte de que a veces cuando son cosas que tenemos desde que estamos pequeños, simplemente está como que wired in our brain, está ahí programado de cierta manera y no tenemos, o sea, no tenemos las herramientas, no tenemos la conciencia para darnos cuenta que esa parte también hay que trabajarla para que pues todo esto que hacemos a un nivel físico también pueda eh, alinearse y verse en ese estado. Eh, esa parte. Y la otra es, me imagino, por lo que me cuentas, si estuviste desde pequeña, como que teniendo todos estos issues, de cierta manera o de otra, que pues recorriste quizás bastantes como médicos convencionales o alternativas convencionales, como cuéntame un poco cómo fue para ti esa experiencia, no sé, te habrán dicho algunas de las típicas, no sabemos qué pasa, tus laboratorios están normal, aquí está tu tía, cuéntanos un poco Yo he eso. pasado por todo eso y a la quinta potencia, o sea, yo he ido no puedo contar, o sea, la cantidad de doctores en los que he ido en mi vida es una cosa anormal. He tenido unas experiencias muy malas, también he tenido experiencias muy buenas. Em, Realmente, pues, o sea, yo recuerdo ir a doctores desde pequeña y nuevamente esto no era algo constante, o sea, esto no era algo que yo tenía todo el tiempo, pero eran como por periodos de tiempo que empezaba y después como que echaba para atrás y después iba y uno no lo va pensando, o sea, uno no está como que, muchas veces la gente dice, pero es que yo nunca he sido muy enfermiza, o sea, tipo, yo tampoco dentro de lo que cabe, o sea, no era una niña que tú me veías y tú decías, wow, siempre está enferma. No, pero eran cosas que estaban en la superficie que no eran normal. O sea, yo siempre tener dolor de barriga o tener que vivir tomando antihistamínicos para la alergia. Eso no es algo normal. Mucha gente todos los días vive tomando un Claritin, una Allegra, una loratadina, porque ay, es que no puedo despertarme sin tener que estornudar 10.000 veces todas las mañanas. Tu sistema inmune algo te está diciendo. O sea, eso no es normal, no está bien. Por más que tal vez el médico, al igual que muchos, me dijeron,
tómate un Sirtec todas las mañanas y ya, o sea, ya. Yo era ese tipo de persona, todos los días con Sirtec y de la nada me entraba por un periodo que era, dizque, 5 meses de que era alergia todos los días la nariz, dizque, típica que empieza a llover y entonces, ay, 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 la nariz, la nariz, la nariz. Entonces son cosas que ahora, eso no existe en mis libros, o sea, eso yo he logrado tener control de esas cosas y es posible. Y echando para atrás, disculpa que me voy en tangentes de las preguntas. Sí, he ido a Tranqui. miles de doctores, gastroenterólogos, eh, no sé qué más, o sea, inmunólogos, que he ido, alergólogos, dermatólogos, o sea, obviamente los problemas de la piel. Mis hermanos tuvieron problemas de la piel mucho más fuertes que los míos. Entonces, conmigo los problemas de la piel en mi familia, porque obviamente en el círculo familiar nunca fueron como que, ay, ella no los tiene tan fuertes, porque me estaban comparando con mis hermanos. Pero no significa que no tenía, yo también tenía, veo para atrás y digo, wow, o sea, tenía muchos problemas en la piel. Dermatólogos a morir, o sea, eso era una locura con los dermatólogos. Eh, Eventualmente endocrinos, obviamente también terminé con los gastroenterólogos, he ido a miles de millones de gastroenterólogos, esos son mis mejores amigos. Y sí, los gastroenterólogos son, esos, son los que, con los que más he ido. Y obviamente más adelante terminé un poco más con la medicina natural. Y con la medicina natural también hay doctores muy buenos y muy malos también. Y no nada más malos, porque muchas veces la gente pone el label de que es que este doctor no me ayudó, entonces es malo. No es de ese motivo, digo yo, que hay doctores que quieren ayudar y que quieren estar ahí. Y hay doctores que, pues que no le tienen la pasión o tal vez en el momento no conectan con tu caso y no es algo que te pueden realmente ayudar o que hay como esta reciprocidad que tiene que haber cuando hay una relación paciente-doctor. Muchas veces la gente quiere que el doctor haga todo por ellos y el doctor también necesita reciprocidad del paciente. Y por el otro lado, muchas veces el paciente tiene muchas expectativas, mucha esperanza, está esperando que el doctor les explique, que el doctor les resuelva, que todo esto y el médico a veces no tiene tal vez está en burnout o tal vez no es lo que quería o por diferentes motivos el doctor no logra llegar a eso también. Entonces, yo he pasado por todas. Eh, He tenido terribles experiencias, he tenido experiencias en las que los médicos me han dicho que yo estoy flaca, entonces yo estoy bien. Por ejemplo, cuando yo logré bajar de peso más adelante, yo también me enfermé siendo muy flaca. Yo he sido muy, muy, digamos que gorda, o sea, yo he tenido en obesidad o sobrepeso y también he estado en bajo peso. Y hay una gran, no sé si la palabra es discriminación, pero es mejor dicho como preconceived notions o cosas que tienen los médicos y el personal de salud con personas que están en sobrepeso y también con personas que no están en sobrepeso. Muchas veces asocian un peso saludable con salud o un peso bajo con salud. Y eso tampoco es correcto. Hay personas que tienen un peso normal o un peso bajo y que tienen más problemas o igual que otras que no. Entonces hay que evaluar a cada persona, depende de dónde están parados en el momento. Y a mí eso fue muy chocante porque toda mi vida crecí con pediatras diciéndome que yo estaba muy gorda, con nutrición, obviamente nutricionistas he ido a miles, no son doctores, pero también. eh, con nutricionistas diciendo pues que es que, o sea, que tienes que bajar de peso y que esto y que lo otro, muchas veces es muy traumático, más para una niña. Yo la primera vez que fui a nutricionista tenía tal vez 8 o 10 años. Que Ah, heavy, o sí. sea, si para un Sí. adulto, digamos, con todo su criterio más formado, es algo que puede tener un impacto, las palabras que te dicen un profesional de la salud, de verdad que tiene que haber sido muy fuerte haber recibido palabras así, siquiera como niño, ¿sabes? Como todavía en ese proceso. Y más adelante, cuando hice health coaching y en general el tener mi plataforma de Instagram me ha ayudado a conectar con mucha gente y el yo salir y hablar y decir todas estas experiencias, mucha gente se queda en shock y dice, yo también sentí eso, yo también, no lo puedo creer, o sea, wow, nadie había hablado de esto y yo también, yo he conocido y he hablado, he tenido el placer de conectar con muchas
con muchas personas como yo, muchas muchachas que me han contado de también, que han ido a miles de nutricionistas y que todo el trauma que es alrededor de eso, y no es que ir al nutricionista es traumático, sino todo el ambiente creciendo de que vas al pediatra y te pesan y entonces el pediatra te va a poner en la tablita esa que te va a decir si eres sobrepeso y si eres sobrepeso. Es como que, tú estás aquí, ¿por qué? Y es un desastre. Y un niño no tiene la madurez para poder lidiar con ese tipo de información, porque hasta para un adulto es difícil, hasta para un adulto es traumático ir al médico hasta cierto punto, hasta para un adulto es algo como tan personal y es algo muy interno. Con un niño es aún más. Entonces, eso me pasó mucho, ir a médicos y tener problemas médicos de niña. Y ya después de teenager también, obviamente, uno se va volviendo ya más como vas redondeando tu personalidad más, pero también es complicado. Entonces a mí me han dicho de todo, me han dicho desde que tengo que bajar de peso, mis problemas es porque estoy gorda, hasta que, no, tú estás súper flaca, entonces tu problema no está ahí porque eres flaca. Entonces realmente ni a dónde ganarle, ¿no? Invalidación de síntomas, invalidación de cómo uno se siente o la típica de que, bueno, psiquiatras también, fui a varios, he ido he ido a 2 psiquiatras. Y ese es otro tema también, el típico te tengo que mandar al psiquiatra porque yo no sé qué es lo que tienes, entonces lo que tú debes de tener probablemente te lo estás inventando en la cabeza. Y digo, obviamente hay muchas personas, y yo hasta cierto nivel también, por lo que decía de los labels, tú te vas como predisponiendo a sentir ciertas cosas, pero eso no significa que no haya un problema de raíz real ahí. Y a muchas personas les han convencido que su problema real no es un problema, sino que ellos se lo inventan en su cabeza. Y eso no está bien porque hasta cierto punto te da te hace ver como que lo que tú sientes no es una señal, simplemente tu cuerpo hace cosas a lo random, como que todo es a lo loco, es como que tú eres una víctima de cómo tú te sientes y no es así, nosotros no somos víctimas de cómo nos sentimos, entonces eso, eso ha sido como que principalmente los mayores problemas que he tenido con médicos en general, pues. Wow, qué locura en general todo. Y más que todo como ver el recap de que tú tuviste la oportunidad, digamos, de por tu curiosidad, por cómo es tu personalidad, decir como que "Hey, tiene que existir algo más que me pueda como ayudar y gracias a esto llegaste hasta donde estás, que ahora pues nos vas a contar más. Pero si hubiese sido diferente y si no, simplemente eso hubiera sido, bueno, hubieras vivido a punta de las antihistamínicos, hubieras vivido a punta no, sí, simplemente es mi genética, este es mi destino. Exacto, la No, genética, eso también. Sí. exacto, exacto. Y no sé si, La excusa, porque es una excusa, no hay otra palabra. exacto, El tema de genética es una gran excusa. Por ejemplo, yo hasta me hice la prueba esta genética 23andMe, que hay unas que obviamente son más avanzadas y todo, pero a mí el 23andMe me recuerdo perfecto, ya me la hice ya cuando estaba un poco más avanzada en este tema de salud. Me salió que yo tenía un 75% increased risk de tener diabetes tipo 2 y obviamente toda mi familia tiene diabetes, o sea, no mi familia de círculo, sino, o sea, tengo familiares en todos lados con diabetes. Es una predisposición, pero te lo hacen ver como que tú mínimo que, o sea, ya, es una sentencia, pues ya estoy nada más esperando el día en la que la diabetes va a caer del cielo. Y así muchas veces así es como a la gente le hacen ver las cosas, como que, bueno, aquí tú nada más quédate en tu casa sentado todos los días esperando a que un día vayas a sacarte sangre y de la nada tienes diabetes. Y es que así no sirve la vida, así no funciona. Eh, y yo le digo a la gente, y la gente dice, ay, qué miedo, qué horrible. Le digo, no, o sea, con más razón yo tengo que, más que una persona que tal vez no tiene la predisposición, por ejemplo, yo tengo que si yo empiezo a comer azúcar o sea, no digo que no como azúcar, pero si yo empiezo a comer demasiada azúcar de una, yo me empiezo a sentir mal, o sea, me desbalancea todo,
¿Por qué? Porque obviamente tengo esa predisposición. Uno tiene que aprender a vivir con las cartas con las que te dieron, pues, y no todo el mundo es la vida no es como un cookie cutter, no todos somos idénticos. Entonces, muchas veces la medicina, en especial la convencional, quiere tratar a todo el mundo como un cookie cutter, o sea, como que todo el mundo es lo mismo. Y eso no es así, eso es un gran, gran error. Y la gente queda esperando que terminen ellos como sus papás o como sus abuelos, o bueno, es que mi abuelo le dio esto, entonces yo nada más estoy aquí esperando que me dé. Y yo por un tiempo fui así, yo por un tiempo pensaba, es que mis papás tal vez tienen problemas de ansiedad, entonces yo también los tengo, y ya, es genético, se acabó. Y bueno, me tengo que tomar la pastilla que me dice el doctor y de ahí pues no puedo hacer nada más. Y eso es mentira. No es que no puedas hacer nada más. Yo no tengo nada, por ejemplo, en contra de los medicamentos de ningún tipo, ¿no? Siento que son una herramienta dentro de un toolbox y que pueden ser usados o no usados, depende de lo que un médico y un paciente decidan. Eh, pero sí es mentira que es lo único que se puede hacer. A mí, por lo menos, yo probé medicamentos psiquiátricos, yo tomé antidepresivos, yo tomé antiansiolíticos, yo tomé todo este tipo de medicamentos que te dan pues para pánico, para problemas de pánico, de ansiedad, etcétera. Y a mí eso, no, hasta en las dosis más altas que yo por mi peso, etcétera, podía llegar, no me ayudó ni, ni la mitad de lo que me ayudó a cambiar mi alimentación. Entonces, no estoy diciendo que no me ayudaron, simplemente a mí nadie me dijo en el médico, oye, tú puedes cambiar tu alimentación y puedes tomar medicamentos o puedes hacer ambos. A mí nadie me dio la otra opción. Y eso es lo que a mí como que eh, me llevó a mí a tener este fuego que tengo de que tengo que salir y gritarlo a los cuatro vientos y decirle a la gente, porque es que hay gente que no sabe que existe la opción. Y eso es lo que yo quiero, que todo el mundo sepa que hay opción, o sea, que hay diferentes cosas que puedes hacer. Totalmente. Y cuando me estabas contando esto, me acordé en pues mi experiencia personal cuando, como me pasó como a ti, que los psicólogos a donde vas están tan preocupados, simplemente te ven peor cada vez y dicen, esta man hay que enviarlo a un psiquiatra. Y que literal el psiquiatra te hace un test que literal cualquier otra condición que tengas cosas crónicas también cabe en un síntoma de esos test. Y como que Sí, tú también estás en un punto donde tú crees lo que te estás diciendo, tú estás claro, porque tú también vulnerable. estás asustado, tú también estás Ah, asustado. exacto. Y yo salí de ese consultorio con pastillas. Mi experiencia fue súper como, yo dije como, wow, si esto es lo que dicen que yo tengo, voy a buscar otra alternativa, pero yo no salí del consultorio como que, mira, así como tú dijiste, estas son las opciones que hay. Quizás también pueda haber algo asá, ambientalmente pasando, no sé, que puede estar influenciando. No te dicen nada de eso, te ven como que No. un poquito como, bueno, eres un caso más y cumples cierto tipo de criterio y entonces este es el diagnóstico y esta es la solución. Podemos tener los mismos como síntomas o las mismas sensaciones en el cuerpo y las razones por las cuales las estamos sintiendo ser totalmente diferentes y por ende Diferentes. la solución o la alternativa para sentirte No mejor va a debe de ser, ser la misma. no debe de ser la misma, pero es un poquito también lo que dijiste, que quizás desde la parte más convencional tratan de meternos, te ponen tu etiqueta, eres depresión, eres ansiosa, eres alergia, y entonces esta es la pastilla para esa etiqueta. Y realmente Ujú. creo que también ahí entra un poquito lo que puedes hacer por tu cuerpo y es entendiendo desde tu propia individualidad, como que no, yo no hago lo que hace todo el mundo, hago lo que mi cuerpo necesita porque entiendo por qué a veces me habla de cierta manera y dice ciertos síntomas, no es normal, no es como que, ahí está la pastilla, voy a ignorarlo y seguir. Sí, mira, la mayoría de la gente que estamos en este mundo de la medicina convencional o como le quieras llamar, no me gusta llamarle convencional porque la medicina alternativa, perdón, no me gusta llamarla alternativa porque entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué tienes que tener otra alternativa? O sea, es un desastre, pero las personas que piensan como yo en este tipo pues de ambiente de salud, la mayoría hemos aprendido a las malas, porque realmente uno entra o yo entré confiando en el sistema de salud. Yo entré confiando en que el doctor sabía mejor que yo, en que el doctor sabía más que yo de mi propio cuerpo
y que el doctor me iba a decir qué es lo que yo tenía. Y ese es el mayor error que hay en la vida. El doctor no te dice qué es lo que tú tienes, el doctor te ayuda a buscar, porque el doctor está más letrado, el doctor está más estudiado, pero tú tienes que saber decirle al doctor qué es lo que te está pasando para que el doctor lo pueda interpretar. O sea, es un, es un intercambio de data, ¿no? Tú le das la data al doctor y el doctor dice, ok, esto es lo que yo sé, vamos a buscar aquí, acá, y va haciendo trial and error. El doctor no es magia, ni es, o sea, de que, la pegué, a veces que la pega la primera, claro, y más, por eso es que entre más experiencia tiene un médico, por eso que los médicos hacen internado, por eso que las ciencias de la salud hacen internado, etcétera, porque uno aprende mucho en práctica. Tú le preguntas a cualquier doctor y donde ellos más aprendieron, no fue en el salón de clases con el libro, sino fue en la práctica, o sea, cuando tú vas al hospital público y tú atiendes, tú empiezas a ver más y más y vas viendo patrones, vas viendo y vas teniendo ese lo que es el sentido clínico que tú vas aprendiendo y eso es muy bueno de un profesional de salud. Pero si el paciente no sabe decir bien o no sabe manifestar lo que está pasando y no conecta, no sabe ni qué está pasando, muchas veces es muy duro. Es muy duro también para el profesional de salud, pues llegar a una conclusión pues correcta. Eh, y eso también es un punto súper, súper importante, que la gente a veces quiere que todo el trabajo lo haga el doctor. O sea, y el doctor tampoco va a poder hacer todo el trabajo. Y yo también creo que por un tiempo, como digo yo, aprendí a las malas. Muchas veces la gente dice, pero ¿por qué tú no confías en la medicina? No es que no confíe, es que me ha fallado muchas veces. Es que yo confiaba demasiado. O sea, yo confiaba demasiado, porque uno no debe confiar tanto, si me preguntas a mí, en nadie, ¿no? Pero uno siempre debe de ver como que, oye, ¿qué es lo que me estoy tomando? Muchas veces el médico ni te dice que tienes una opción, ni te pregunta, siquiera te trata de sacar algo, sino solo te manda, te dice, oye, te mando esto. Y Sí. eso a mí no se me hace lo más correcto. ¿Por qué? Porque mucha gente solo quiere que el doctor les mande, o sea, no es culpa del médico, ¿no? Eh, pero yo sí creo que una persona que realmente se quiere curar y se quiere mejorar, tiene que ser proactiva. No es que te tienes que leer los libros de bioquímica, obviamente, o de farmacología, de que tienes que ser una eminencia ahí leyendo de todo, ¿no? Pero todo el mundo tiene la capacidad la mayoría de la gente por lo menos, tiene la capacidad de entender a un nivel básico qué es lo que les está pasando. No es rocket science, no lo es. Y el sentido común te lleva muy lejos cuando tienes estos problemas. Eso fue lo que a mí me pasó. Yo llegué con mucha, mucha esperanza. Yo fui a todos los doctores y cada uno, la misma historia, ¿no? Cada uno te da su magic pill. A mí el alergólogo me dio el magic pill, me dio el puff de la nariz. Por ejemplo, el alergólogo, ¿no? El alergólogo me dio el antihistamínico, el psiquiatra me dio el antidepresivo y el ansiolítico, y el gastro me da las medicinas para la barriga, ¿no? Que la mayor es como antiespasmódico, ¿sabes? Para el dolor, whatever, not really algo que te va como a tratar lo que sea que tienes, sino solo como que, bueno, en lo que te deja de doler y bueno, ya. Curitas a todos los sistemas que están hablando, ¿viste? Ajá, como Literal. que curita, 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 te vas llenando de curitas con miles de pastillas. Y después, si te va bien, simplemente tienes un montón de curitas. Pero si te va mal, como a mí, las curitas empiezan a hacer reacción cruzada. Entonces no sabes si realmente lo que tú tienes ahora te sientes peor que un principio. Sí, es verdad, ya no tienes moco, pero ahora sientes que te estás drogado todo el día, por ejemplo. Eso fue lo que a mí me pasó. Me dio una gastritis y yo me estaba tomando mis antidepresivos y mis ansiolíticos y yo fui a urgencias y les dije, miren, yo me estoy tomando esto como que para que no haya interacción. A mí el psiquiatra me había dicho que las cosas podían hacer interacción, como que pregunta a todo el mundo. Yo pregunté, los médicos y que sí, 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 tú te lo puedes tomar. Ok, perfecto. Y yo estuve por 3 días drogada. Yo no recuerdo qué pasó en 3 días. Yo fui a la escuela y me acuerdo que me quedé dormida 3 días en la escuela y no recuerdo de esos días.
Y yo le decía a mi mamá, mamá, tengo miedo, algo me está pasando, o sea, yo me estoy quedando dormida en todos lados, yo no soy persona de tomar naps ni de dormir en el día, eh, o sea que yo sabía que algo estaba pasando. Y me acuerdo que cuando estaba sentada en la sala de espera del psiquiatra, yo me quedé literalmente dormida así, sentada. Y cuando yo entro a la cosa, yo le digo al doctor que yo siento que me estoy volviendo loca porque no puedo parar de dormir, no estoy es como en una nube. Y el doctor me dice que las medicinas que me dieron para el estómago me estaban intensificando los medicamentos psiquiátricos que me habían dado. Y que bueno, ups, bueno, básicamente, ups, te drogamos por 3 días y yo estaba, eh, eso asusta. Y eso no nada más me ha pasado a mí, eso le ha pasado a mucha gente. Eh, y no fue una negligencia mía, porque yo les dije a los médicos, y si un médico no sabe, puede buscarlo en internet, porque para que sepas que en internet hay recursos para médicos, y también puedes llamar a un psiquiatra o me dice, mira, sabes que no sé, contacta con tu médico, etcétera. Pero eso es también algo que a mí me pasó, uno va perdiendo confianza de poco a poco, cada vez que tú confías y de la nada te hacen como decimos en panameño, te hacen la caída, como que te echas para atrás y de nuevo te vuelve a pasar y de nuevo te vuelve a pasar, hasta que llega un punto donde tú empiezas a cuestionar y a decir, ok, pero ¿por qué? Y me mandaste esto, pero ¿por qué me lo mandaste? ¿Qué piensas que yo tengo? Y que esto y que el otro. Mucha gente lo ve como algo muy bueno, mucha gente lo ve como muy desafiante, arrogante. Ay, porque tú le quieres preguntar al doctor que tú sabes más que él. No, no es una competencia de quién sabe más o quién sabe menos. Eh, es que tú te tomas tu salud y tu cuerpo en serio. Y tú no te vas a meter lo que sea al cuerpo, sino tú vas a preguntar antes. Y es también que te quieres sanar y estás dispuesto como paciente en el criterio que tienes, en lo que tienes dentro de tus posibilidades, hacerlo lo más que sea posible y aunque eso signifique tratar de preguntar, tratar de indagar, o sea, como que creo que se ve muchas veces mal, que es como, coño, tú sí jodes, y es como, coño, ¿cómo no voy a joder si estás hablando de mi cuerpo, mi salud, mi vida, Exacto. ¿sabes? Si no lo El hago yo, doctor no ¿quién va lo a va a pelear hacer? por ti. El doctor, porque Exacto. el doctor no se siente mal, tú tienes que pelear y yo siempre bueno, le decía a mis clientas y siempre lo digo en mi página de Instagram, como que tú tienes que advocate por ti misma, o sea, tú tienes que ser la mejor paciente, tú te tienes que entrenar, así como el doctor se entrena para ser un buen doctor, tú te tienes que entrenar para ser una buena paciente. Tienes que preguntar, que estar proactiva, tienes que querer mejorarte para poder mejorarte, porque la vida no funciona que los demás van a pelear por ti para que tú logres los logros que tú quieres. Y eso es con todo. Eso es con el trabajo, eso es con la escuela, eso es con los estudios, eso es también con la salud. Tú no vas al trabajo y tu jefe está trabajando extra para que a ti te den una promoción y para que a ti te paguen más o para que tú aprendas más en la escuela. El profesor trabaja extra para que tú aprendas más. No, tú tienes que meterle de tu propia mente y de tu propio esfuerzo. Y es igual con este tema, con el tema de sanar de lo que sea, o sea, de sentirte mejor de alergia, de intestino irritable, de cualquier problema, digamos que hasta cierto punto crónico de salud, que resistencia a la insulina, ovario poliquístico, o sea, estamos hablando de cosas que tiene un gran porcentaje, mayor porcentaje de la población tiene un problema de salud crónico, desde sobrepeso hasta hormonal o etcétera, ¿no? Hay por ahí estadísticas que dicen que una de cada 2 personas tiene resistencia a la insulina, por ejemplo. No sabemos qué tan real, pero sí sabemos que es una gran cantidad de gente. Eh, entonces sí, realmente es algo que tenemos que cambiar como la manera en la que todo esto funciona. Que hayas mencionado como las dos partes, o sea, obviamente como pacientes somos parte del sistema, digamos, y estamos limitados hasta cierto punto, sin embargo no estamos totalmente de manos cruzadas, tenemos que tener proactividad y también pues darnos cuenta que quizás ese sistema que ha existido o que existe o que es más popular, no sé cómo ponerlo en palabras, no necesariamente es la solución para todas las cosas que existen. A mí me gusta siempre recalcar como que cuando son cosas crónicas que han pasado así en el tiempo, digamos, que, coño, que pasa el tiempo, que pasa el tiempo, que pasan los años y todavía están,
quizás siempre es bueno como ver un poco más allá de un examen de laboratorio o de algo biológico. Y también, también lo digo desde otro punto de vista, como ni Dios lo quiera, a mí me sucediese algo agudo, me rompo una mano, tuve un accidente, no sé qué, o sea, como, por favor, no me pongas a comer ninguna alimentación especial para que me sane, llame al hospital, necesito un doctor. Entonces, también ese espacio creo que lo has recalcado bastante y lo recalco también como no es blanco o negro, muchas veces es entender el por qué y también como poder tomar una decisión informada, que creo que es lo que a lo largo de todo este camino nos sucede y que personalmente te pasó muchísimo con esta última experiencia que me parece una locura pensar, así como tú dices, que ciegamente le damos nuestra confianza a personas que también son humanas, que también pueden cometer errores porque pues son humanos, brother, les puede pasar la vida, las cosas, etcétera, y que al final nadie va a tener mayor intuición también de que de algo puede estar bien o algo puede estar mal más que uno mismo cuando está en ese estado. La medicina convencional, si tú te metes, porque yo también, nuevamente, echando para atrás, nerd, o sea, a mí me gusta leer, estudiar. Yo entiendo que no todo el mundo es lo que más le gusta, o sea, no te estoy diciendo que tienes que irte a leer 1000 libros, pero a mí sí me gusta. Entonces, si tú te pones a estudiar la historia de la medicina, mucha gente dice es que yo confío en la ciencia y en la medicina. Yo también. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la historia humana nosotros llevamos relativamente muy poco tiempo, digo nosotros, o sea, la raza humana, llevamos relativamente muy poco tiempo realmente peleando contra enfermedades crónicas. Es decir, nosotros anteriormente, y digo todavía, porque por ejemplo un perfecto ejemplo es COVID, eh, estamos peleando contra enfermedades que eran agudas, es decir, tuberculosis, no sé, virus diferentes, las pestes, ¿no? La peste bubónica, o el Spanish flu, o tal vez la gente que tenía todo este tipo de acute, o sea, la mayoría los problemas que tenía la gente de salud era que si infecciones, o sea, era que si problemas de que la gente tenía fiebre, que una infección, una bacteria, un virus, un parásito, los parásitos también, o sea, falta de sanidad, que ahora tenemos agua, damos eso por sentado, ¿no? Que tenemos agua potable y que salimos a las calles y las calles tienen una alcantarilla, digo, depende de dónde vives, hay lugares que están obviamente más sucios que otros, pero en general vivimos en un lugar que tiene saneamiento, que las calles están limpias, no tienes a ratas y animales haciendo pupú en un lugar donde tú, digamos que vas a vender comida en un mercado, que antes eso no, o sea, no era así, pues. Y la gente pierde la vista a cuál es la línea del tiempo. Y en la línea del tiempo llevamos relativamente muy poco tiempo, desde, por ejemplo, los antibióticos, que eso fue una revolución increíble en la medicina, eh, que hizo que enfermedades que antes eran como que no tratables fueran tratables, que hizo que, por ejemplo, las enfermedades de niñez, o sea, las enfermedades de niñez, estamos hablando de que varicela, sarampión, paperas, etcétera. Muy poca gente realmente moría de eso, depende, ¿no?, de las condiciones de salud de la población, pero llevamos muy poco tiempo, llegando ya al grano, realmente peleando contra enfermedades como lo es la diabetes, los problemas mayores de salud, es decir, enfermedades crónicas no transmitibles, o sea, hipertensión, obesidad, resistencia a la insulina, lo que es el síndrome metabólico, o sea, gran triada de esas tres, eh, o problemas crónicos como intestino irritable, gastritis crónica, es decir, que todo el tiempo andas con gastritis, eh, problemas autoinmunes, artritis, hipotiroidismo o problemas de tiroides, todo tipo, lupus, etcétera, todo ese tipo de problemas, dermatitis, eczema, psoriasis, ese tipo de cosas, realmente no es que llevamos miles de años tratándolos, sino es menos tiempo. Y eso lo que crea es que realmente no hay tanta información y estudios y como la gente cree que hay. O sea, realmente la medicina apenas se está adaptando a saber tratar ese tipo de enfermedades en un ambiente en el que anteriormente era solamente buscamos un microbio y lo vamos a bombardear. O sea, antes era agarremos el microbio, bacteria, antibiótico, bomba, bomba, bomba,
se sanó, perfecto, hasta luego. Eso funciona súper bien. Por ejemplo, si a ti te da una infección en la garganta, tú vas al doctor, te hacen un cultivo, dicen, ah, bacteria, perfecto, bacteria, antibiótico, antibiótico, tú te pones tu spray de antibiótico, te tomas tus antibióticos, se te quita, se acabó, perfecto, eso lo sabe hacer un médico convencional súper bien. O como dices tú, te caes, te lastimas, te pueden hacer una cirugía, rayos X, MRI, te reconectan los nervios, es una locura. Pero ¿qué pasa si tú tienes intestino irritable? ¿Qué pasa si tú todos los días de tu vida, desde que tienes 8 años, no puedes ir al baño, vas al baño una vez a la semana y te duele la barriga? La medicina convencional no tiene sistemas puestos o apenas los está haciendo, porque sí los tiene, pero está que sí, lo de IBS, que es como que lo que usan los gastroenterólogos para diagnosticarlo, que son diferentes, como un sistema de descarte. Vamos a descartar todo lo horrible que pudieras tener, vamos a descartar celiaquía, cáncer de colon, vamos a descartar que tienes úlceras en la colitis ulcerosa, vamos a descartar que tienes enfermedad de Crohn, vamos a descartar todas estas cosas que son más fuertes. Y no tienes nada de eso, bueno, entonces tienes intestino irritable. Entonces, si no tienes nada de lo que ya nosotros sabemos que es horrible, como que bueno, ahí hay una parte que no está explorada, que no está explotada del tratamiento para personas que tienen problemas crónicos. Es decir, que no están tan mal como para ir al hospital todos los días, no están con una fiebre que se van a morir mañana, pero que están sintiéndose a un nivel como que medio mal todos los días, por años, por meses. Eh, y ahí es donde entra la medicina natural, alternativa, como le quieras llamar, ahí es donde entra la nutrición, ahí es donde entra toda esta revolución de gente que lo que quiere es como que mejorar a ese paciente crónico y ayudarlo con cosas que la medicina anteriormente no ha visto de una manera correcta, como lo es la nutrición. La nutrición es ignorada en todo el ambiente de médico. Es ignorada pues muchas veces por ignorancia, falta de información veraz. Los médicos no estudian nutrición, estudian tal vez una clase, y es una clase bien outdated, como bien... Entonces eso es el mayor problema, creo yo. Ahorita que dices esto de la parte de la nutrición, ahorita lo último, es como que qué mejor ejemplo de que no estudian la nutrición si cuando vas a un hospital y te operan, la comida que te dan es, dije, toda llena de azúcar, toda comida procesada, que no es comida que te va a ayudar a sanarte de lo que sea que fuiste al hospital para, pero, Sí, pero sí pienso que, como dices, es, es, hay que ver para atrás, hay que realmente entender ¿cuánto tiempo lleva esto? O sea, no podemos, de cierta manera es como que le estás exigiendo algo que todavía no te puede dar. Entonces no te puede dar. ahí es cuando entra para nosotros decir como, ok, si yo soy el que tengo que ser realmente, no realmente responsable, pero al final del día es tu cuerpo, es tu salud, es tu vida, y tengo que tener al menos cierto criterio lógico para poder entenderme y no llegar a un estado como en el que estuve o evitarlo, porque algo que mencionaste en un momento y quiero recalcar es como que no sé si tradicionalmente, convencionalmente, históricamente, es como que vamos a esperar a que esté suficientemente mal para entonces hacer algo. Y aquí es cuando también entra lo más, como lo especial que tiene todos estos como otros enfoques, en donde es como que no hay que esperar a que estés con diabetes, no hay que esperar a que no puedas tener hijos, no hay que esperar a que tengas fibromialgia para poder empezar a que los building blocks de tu cuerpo estén funcionando bien y pues como un efecto tu cuerpo esté bien, así como para ti fue un efecto, digamos, algo que pasó sí, por efecto de tú comer mejor, de tú sanar de raíz, que pues bajaste de peso. Entonces, esa parte de ahí creo que es súper bueno recalcarlo, definitivo. Sí, eso me pasó a mí con mi problema. Yo tengo hipotiroidismo autoinmune y ese fue mi problema con la tiroides. Yo cuando fui al psiquiatra, por ejemplo, el psiquiatra me dijo, te tengo que hacer una prueba de tiroides antes de darte antidepresivos. Y yo en el momento como que no lo entendí. Ya después cuando tú estudias, tú sabes que el hipotiroidismo da síntomas de depresión y que hay muchas personas que tienen depresión. Sí, sí tienen realmente depresión porque son los síntomas igualitos, o sea, es clínicamente una depresión, pero no es porque tiene un imbalance, o sea, no es realmente porque el problema es que la tiroides no le sirve. O sea, ahí es otro tema.
tienes dos personas, una tiene depresión porque tuvo un evento traumático y una tiene depresión porque la tiroides no le sirve. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. El tratamiento, ¿por qué es el mismo? O sea, es algo que no tiene sentido. O sea, tú no vas a ir a agarrar una astilla y tienes un dedo astillado y le vas a poner una curita encima, o te vas a tomar un antiinflamatorio para que no se te inflame la astilla, pero si no le has quitado la astilla, ¿me explico? Entonces eso fue conmigo. A mí me sacaron pruebas de tiroides y me dijeron como que no, sale todo en rango. Pero entonces, ¿qué rango? O sea, ¿qué rango? Ah, perfecto, yo me tomé todos los medicamentos porque supuestamente todo estaba en rango, pero después, obviamente, básicamente está todo en rango, significa estamos esperando a que salgas del rango. Y esperaron a que saliera del rango y yo salí del rango. Ya cuando salí del rango, obviamente estaba mal. Me había engordado que sí, en un año que 50, 30 libras, como en 2 años 50, como 30 libras, una cosa absurda para lo que yo comía, ¿me explico? Eh, ¿Y qué pasó? Que ahí sí me sacaron la prueba y, ahora sí sales fuera de rango. No es en sí maldad del médico, es que existen unas, unas reglas, como un little rule book que le dan a los médicos, que es como que, bueno, si tú estás de aquí a acá, el doctor puede hacer algo por ti. Si estás de aquí a acá, no te estás muriendo, el doctor no va a hacer nada por ti porque no estás en un estado crítico. Pero hay mucha gente que está en este punto de acá donde no se sienten bien, están empezando a estar mal, pero no están suficientemente mal para estar realmente mal. Y ahí es donde la gente se empieza a molestar y empieza a perder la esperanza, y ahí es donde la gente va y busca otras opciones. ¿Por qué? Porque te estás sintiendo mal. Tú sabes que no te deberías de sentir mal. Vas a los médicos y te dicen, no, no estás suficientemente mal, estás bien, y tú sabes que no estás bien, no te sientes bien, es mentira que estás bien. Entonces, el no tener la regla para esa parte no significa que entonces la persona ya está bien. Y eso es una parte que, como dices tú, ahí es donde hay una gran parte de medicina alternativa que te atrapa y te logra decir, estás bien, o sea, mejor, lo detectamos ahorita, ¿sabes? Eh, ahorita estamos en un lugar donde ni siquiera todavía tienes que llegar a ese punto de tener que ir al médico. Y es lo que debería ser la regla, ¿no? La regla es no querer llegar allá. Muchas veces la gente se sorprende con todos estos diagnósticos de que, wow, es sorpresa, pero es que no es sorpresa, llevabas tantos años sintiéndote mal hasta que realmente realmente tristemente es así, la medicina convencional espera que estés mal, espera que te empeores. Es como que, bueno, regresa cuando estés peor. Y los cambios de estilo de vida que puedes hacer para mejorar ni siquiera te los dicen. Entonces terminas como, bueno, simplemente sigo sintiéndome mal por un par de años. Una enfermedad autoinmune, por ejemplo, se puede tardar 10 años en develop, 10, 15 años. Imagínate, o sea, hay gente que lleva 10 años con, mucha gente anda por ahí con anticuerpos de problemas inmunes y no tiene idea. Eh, y tal vez no se van a dar cuenta hasta en 10 años o en 8 años, etcétera. Total, y lo más como triste o frustrante para mí de todo esto es que son cosas que se pudieran, en muchos casos, revertir, en muchos casos no hay que llegar hasta allá. Y creo que el problema también es que empiezas a tener todos estos síntomas, tú mismo me lo mencionaste, tenías alergias, después fuiste al dermatólogo, después tenías cosas en el gastroenterólogo. Entonces, como vamos y nos ven como, bueno, es que yo no me veo la barriga, es que si te duele la cabeza tienes que ir al neurólogo, es que si tienes vainas de la piel tienes que ir al neurólogo, eso no es conmigo. O si tienes alergias, en verdad, eso véale al alergólogo y que te ponga cortisol o te mande antihistamínicos a ver qué vas a hacer. Entonces también para uno, el paciente, estas nuevas alternativas, digamos, que existen, estos nuevos enfoques, te ayudan porque tú no tienes que tratar de poner todos los pieces del puzzle together por ti mismo, solo. Allá hay una persona, así como tú la acabas de describir, o así como yo lo veo, o así como tantas personas lo ven, que entienden que no es como que la digestión no está por un lado y las hormonas por el otro. Están todas entre sí y que todo al final es detrás de que hay una razón detrás por qué. Y allá es donde hay que enfocarnos. Sí. Cuéntame un poco para ti cómo fue llegar a esa razón detrás y quizás si quieres cuéntanos un poco cómo llegaste a ese punto crisis y ese turning point y cómo te abriste a todas estas otras alternativas. Mira, yo
desde pequeña, a mí me gusta siempre referirme como a nuestra vida como en un vasito y tú lo vas llenando como de literalmente toxinas, virus, bacterias, como que solamente eso va llenándose y llenándose. Y nuestro cuerpo tiene una capacidad innata de empezar a vaciarlo de poco a poco. Pero entre más tóxico está tu ambiente, y puede ser tóxico de una manera psicológica, estamos hablando de personas que sufren de traumas o de problemas, o sea, de problemas traumáticos en su vida, es decir, abuso. eh, Hay hasta estudios y scores que se hacen que las personas que sufren de diferentes tipos de abuso, ya sea verbal, físico, sexual, etcétera, tienen mayor problemas de salud. Yo, gracias a Dios, no sufrí de abuso, pero sí tuve mucha toxicidad creciendo. No sé, o sea, de varios lugares, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso te puedo decir que pasó porque tenía muchas manifestaciones de eso desde pequeña. Cuando crecí más adelante, eso me hizo más y más propensa a estar sensible a nuevas cosas que como que mi cuerpo iba teniendo que lidiar con. Y mi momento crisis fue cuando yo me fui a la universidad. Justo antes de irme a la universidad, yo estaba aquí en Panamá, yo me fui a la universidad en Estados Unidos, y yo estaba aquí en Panamá como de vacaciones antes de entrar a la universidad. Y en esa época de vacaciones, yo estaba con mis amigos, la pasaba súper bien, pero en ese momento yo empecé a tener más y más problemas intestinales. Puede ser que tal vez estaba tomando más alcohol, o sea, estaba tomando más alcohol, haciendo menos ejercicio, comiendo más cosas que obviamente comer en restaurantes todo el tiempo, etcétera. Em, pero también me di cuenta más adelante que yo estaba teniendo exposiciones a moho tóxico, que eso es algo que yo no conecté y que tal vez tú, la persona que lo está escuchando, yo le digo tú a la persona, yo sé que tú, Mar, sí, lo más seguro lo vas a entender, pero la persona que está escuchando dice moho tóxico, o sea, ¿qué es esa locura, no? Pero sí, suena loco, pero es verdad. Yo cuando me fui a la universidad más adelante, en mi universidad y esto es algo que lo pueden buscar en internet y los exhorto a todo el mundo que escucha esto a buscar en internet, la cantidad de demandas que han habido de estudiantes en diferentes tipos de universidades, porque en los dormitorios de las universidades están súper mal cuidados, obviamente, porque viven estudiantes universitarios ahí, se quedan todos vacíos por una gran cantidad de tiempo, es mucha gente viviendo bajo un mismo lugar y porque las universidades, en especial en Estados Unidos, son muy viejas, son súper viejas. Entonces, ¿qué pasa? No hay mantenimiento de estas áreas y estas áreas se inundan, estas áreas tienen lo que le llaman water damage o daño por agua, por humedad, que crea que adentro se vuelve básicamente como un petri dish, se vuelve como cuando típica que tú vas a la escuela, yo no sé ustedes, pero yo en la escuela me ponían a agarrar una cosita de pan y tú metías en un Ziploc el pan y tú lo cerrabas. Y tú te lo tenías en la bolsita y lo dejabas en la parte de atrás del salón, en la maestra de Science. Y en ciencias te decían, mira, van a crecer los hongos en el pan, y te empezaban a explicar los kingdom, ¿no? Que sí que el animal kingdom, y me explicaban que los hongos, a mí siempre, nuevamente, me gustaba mucho la ciencia, siempre he sido nerd, y yo amaba, o sea, aprender sobre los kingdoms, ¿no? Y dentro de los kingdoms hay uno que es simplemente, se llama fungi, que es todos los hongos que existen, o sea, ellos tienen una sola sección dentro de todo el reino animal que ignoramos, o sea, nosotros ignoramos que existe toda una sección que tal vez es invisible a nuestros ojos en su gran cantidad, menos los champiñones que tal vez te comes, pero todo el resto está ahí, existe, pero ignoramos. Y es esa cosa que tú ves que le crece al pan. Eso igualmente le puede crecer al gypsum de la pared y le puede crecer a cualquier material orgánico que está en el ambiente. Estamos hablando de sábanas, ropa, madera, todo lo que es, o sea, tela, etcétera, etcétera. Y lo que esto crea en estos ambientes es básicamente una bolsita Ziploc llena de hongos y de toxinas adentro y crea lo que es un ambiente súper tóxico, literalmente tóxico a nivel fisiológico. Y eso fue lo que pasó cuando yo me fui a la universidad.
era un ambiente altamente tóxico. Y digo, no fue algo ay, todo el mundo le dio cáncer en la escuela, no, porque estas cosas son muy complicadas de piece together. Muchas veces cuando ahorita salió una noticia que hay un high school, creo en Estados Unidos, que creo que tienen un montón de estudiantes que han sido diagnosticados con cánceres súper raros y que están demandando a la escuela. Parece que lo que tienen ellos es un problema como de metales pesados o algo más extremo, pero es algo muy similar lo que pasa con los hongos y con el moho, y eso me pasó a mí. Cuando yo me fui a la universidad, mi vasito se llenó más rápido y mi vasito se regó todo, pues básicamente, y yo terminé con muchos problemas o sea, todo lo que yo ya tenía antes, pero por 10. O sea, mis problemas de digestión por 10. Mis problemas de alergias por 10. O sea, yo terminé teniendo shocks de alergia, tuve que ir al hospital, me tuvieron que inyectar adrenalina, o sea, fue una locura. Y yo estaba comiendo súper bien y yo no entendía qué estaba pasando y como que también el sistema médico en Estados Unidos es muy diferente, mucho peor. Este, las personas que están en Latinoamérica piensan que acá a veces es peor, pero a veces allá también es malo, o sea, depende de dónde estás. Y yo terminé aún peor. Y ahí fue donde todo se fue empeorando, esa fue la crisis más grande. O sea, eso fue realmente la crisis que a mí me dijo tan mal que mis papás me tuvieron que ir a buscar a la universidad, o sea, yo me tuve que regresar. Eso fue algo, nada de que, bueno, yo vivía sola, me iba súper bien en la escuela, yo estaba en universidad de honores, a mí me iba súper, yo escribía mis ensayos, leía mis libros, yo leo por placer, o sea, yo leía dizque, por mis libros extra, además de los que me leía en la escuela. En la universidad, por ejemplo, tú metías 12 créditos el semestre y yo metía 18 o 17 para ir adelantando y graduarme más rápido. ¿Y qué pasó? Que en 2 semestres yo me volví una persona que no podía pensar, no podía sumar, casi fracaso álgebra, o sea, cosas súper fuera de mí, cosas que no eran yo. Y ahí fue donde yo realmente entré como que, ok, aquí algo está pasando, ya esto es algo más severo. No todo el mundo llega a esa etapa, pero yo sí llegué a esa etapa. Y ahí fue donde ya se volvió más sistémico mi problema. Y yo llegué a un punto donde a mí me dio una inflamación cerebral. O sea, yo tuve una imagen de mi cerebro en la que me dijeron, tu cerebro está inflamado. ¿Por qué? Pues porque yo tenía una toxicidad, o sea, realmente, así como una persona se intoxica de un metal pesado o cuando una persona se intoxica pues de algo, o sea, yo me intoxiqué con las toxinas que sacan los hongos en ese lugar donde yo vivía. Y eso me tumbó el sistema inmune, me causó muchos otros problemas. Y ahí fue donde yo decidí, pues, obviamente regresarme hasta que me mejorara, que me tomó años, no meses, me tomó años mejorarme. Y no nada más eso, sino cambiar mi carrera y decidir dedicarme a las ciencias de la salud. Y dedicarme a esto porque primero, o sea, la información no cae del cielo. Yo estudié por los 2 años que me tomó curarme, yo estudié eso para yo curarme. Y dije, bueno, ya me sé todo esto, lo tengo que usar, ¿no? Para algo lo tengo que usar. Y también porque yo soy muy creyente en Dios y yo soy bien creyente en que las cosas pasan por algo. Y que, o sea, por algo es que yo sé todo esto y yo en las noches me iba a dormir pensando, bueno, me tengo que ir a la universidad de regreso, yo estaba estudiando hotelería. Y dije, voy de regreso a estudiar hotelería. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a atar la hotelería a esto? Yo tengo que usar esta información. Yo sentía un deber, y todavía lo siento un deber de compartir lo que sé, porque no todo el mundo lo sabe y hay mucha gente que sufre por no saberlo. Entonces, básicamente, eso fue como mi mayor crisis, si es que eso tiene sentido. Increíble. Y ahorita que dijiste la palabra crisis, se me vino como muchas veces cuando estamos viendo nuestra crisis, estamos viviendo nuestro breakthrough y no nos estamos dando ni cuenta. Y qué poderoso que para ti es como que, yo lo digo como, porque para mí también fue así, o sea, yo jamás quise, jamás en la vida pensé que íbamos a estar aquí hablando, yo haciendo lo que yo hago, ni nada por el estilo, yo estaba en mi mundo de arquitectura, feliz de la vida, y fue justamente por eso, yo trabajé en una construcción donde había muchísima y salió muchísimo moho,
y me pasó igual, o sea, yo era súper buena estudiante y de la nada es como que, brother, no puedo pensar, no me acuerdo de lo que está pasando, algo aquí ya, o sea, ya no puedo seguir así. Ya ese poco de síntomas que tenía, que yo medio que lograba vivir mi vida con todo y ellos, Con y eso, como que bueno, me la aguanto. exacto, pero ya llegó en un punto donde fue como que no, o sea, si yo sigo así, yo me voy a morir eventualmente, y no cuando esté vieja, sino en cualquier momento. Y mencionaste lo del moho, que para muchas personas, como tú misma lo dijiste, será algo que nunca antes habrán escuchado, y ahora que conversamos y que están aquí, pónganse a pensar cuántas personas que ustedes conocen o ustedes mismos cuando fueron a su universidad y regresaron de su época de college Peor. a sus casas, empezaron a tener temas de salud. Obviamente hay nuestro vasito, como tú lo mencionas, traemos nuestro vasito de toda la vida, y en college le metemos con todo, aparte de lo que recibimos ambientalmente, La con fiesta, comida, con no descansar, con comida, con no alcohol. dormir, alcohol, exacto. Pónganse a pensar cuántas personas que nos están escuchando, que conocen a ustedes mismos quizás, después de college, o ahorita que están en college, dicen qué me está pasando. Y quizás puede ser a nivel ambiental algo que está triggering todo esto. Y es muy difícil, una vez que ya lo ves, como no dejar de compartirlo, no dejar de, como once you see it, you cannot unsee it. Y creo que eso es al final por la razón por la que estamos aquí realmente también. Sí, muchas veces la gente, y la gente me refiero yo también, esperamos a ver señales muy, muy marcadas para realmente entender que ya llevamos un tiempo en lo que es una crisis, pero como a largo plazo. En las mujeres es muy común la típica crisis de que no pueden tener hijos. O sea, el cuerpo de una mujer tiene que estar en balance para poder estar fértil para tener un hijo. Y muchas mujeres no están en ese estado de balance, pero viven con eso, porque ya da igual, como que yo vivo en esto, ¿sabes? Estoy en el vaivén de toda mi vida, voy al doctor, el doctor tal vez te hace el Papá Nicolau, estás bien, no tienes cáncer de cervix, etcétera, tú estás bien. Pero eso no significa en sí que la mujer entonces esté en un balance metabólico, hormonal, o sea, realmente para tener un hijo tú necesitas tener como esta gran cantidad de cosas que se van a alinear. Y eso pasa muy común. Es la típica mujer que tiene muchos problemas o sea, que se fue a college, esto y lo otro, y dice, bueno, ya llegué, me casé, voy a tener un hijo. Y en el momento no puede tener un hijo. Y ahí es donde cae la crisis, ¿no? No puede tener un hijo. Con los hombres con los hombres me da un poco de risa, pero yo lo veo mucho en hombres, que el hombre de la nada le entra porque quiero ir al gimnasio y me quiero poner un poco más, musculoso, y les cuesta demasiado, no se pueden poner, no pueden subir de peso. O que el hombre quiere que le crezca barba o le crezca vello corporal y no le crece vello corporal. Eso tampoco es normal. O sea, muchos hombres, cada vez los hombres tienen la testosterona más y más baja, entonces les cuesta más tener rendimiento físico, subir su masa muscular, tener suficiente vello facial. Entonces son cosas que son como unas señales que tal vez tú no estás tan saludable como piensas. Y no estoy diciendo de que, wow, eres súper, o sea, no te estoy metiendo el label de que ahora estás enfermo. No, no es que estés enfermo. Hay un espacio muy grande entre ser salud óptima y enfermedad. Y tú puedes estar como que por ahí caminando de un lado al otro y es una batalla constante. Entonces eso es algo que veo mucho. O sea, primero, problemas hormonales en mujeres. Y segundo, en hombres, problemas para subir de peso, problemas para ganar masa muscular. Y el vello facial es una parte súper fácil de saber que no están teniendo suficiente testosterona. Buenísimos esos últimos datos que dijiste, y creo que también simplemente si tienes un poco de síntomas andando y nadie ha podido figure out, pues ponte a pensar un poquito tu parte ambiental, cómo está, y probablemente te des cuenta que tienes moho por tu casa y no le habías prestado atención, o que hay alguna contaminación o sea, siempre hay una razón detrás, y creo que la parte ambiental es algo que influye tanto, y ahorita que vino pandemia, que la gente pasó muchísimo tiempo confinada en su casa, que no salía, que no cambiaba de ambiente, quizás hasta se potencializaron muchísimo más las cosas, porque antes tenías un cierto balance donde dormías en tu casa y te ibas.
ahora no salías de allí y así mismo vimos como muchísimas personas los síntomas subieron, muchísimas situaciones alrededor de la salud mental también que incrementaron, adicional como que a todo lo que evidentemente estábamos viviendo, el moho inflamando y dando nuestro criterio tampoco ayudaba. Entonces sí, yo creo que ese, al menos para ti y para mí y para varias personas que nos escuchen, ojalá que desde ahora sea su game changer, poder encontrar que el moho tóxico estaba detrás, digamos, de todo esto fue bien importante. Sí, eso que dijiste es súper buen punto. Hay mucha evidencia que el moho afecta el cerebro y puede estar detrás de muchos problemas de salud mental. Entonces, definitivamente, o sea, es algo que ni siquiera tenemos mucha data porque la gente no sabe, o sea, como que no porque no haya tanta data, porque la gente no lo está buscando, no significa que no esté ahí. Y obviamente todo, o sea, en esto de la pandemia, ese encierro, o sea, muchas personas empeoraron sus temas de salud por la mezcla de todo, o sea, el simplemente tener un ambiente que está, que está cerrado como que casi que herméticamente, o sea, por las ventanas, obviamente por los aires acondicionados, todo se volvió sellado a morir, en el que no hay flujo de aire, obviamente la falta de socialización, todo, ¿no? La mala alimentación, sedentarismo, todo eso se va mezclando, ¿no? Sí, creo que pasa que miramos para atrás y decimos como, wow, ya entiendo tanto como lo que has reflexionado hasta este momento de toda tu historia, de lo que has vivido, hasta como esta mini reflexión para los que nos escuchan. Y es como, wow, en verdad, sí, sí, qué increíble pensar que mi cuerpo pasó por todas esas cosas, pero también qué increíble ver hoy por hoy cómo está tu cuerpo y todo lo que has podido lograr y que no es solamente lo que decían, como este es mi destino, no hay más nada que puedo hacer. El cuerpo físicamente te ha demostrado como si soy capaz de sanarme cuando me das el ambiente, el entorno, los building blocks correctos, la nutrición adecuada. No sé si nos quieres contar un poquito qué cosas más allá de lo que en su momento te dijeron, o sea, qué alternativas consideras que para ti fueron importantes como esos game changers también. Ya cuando estaba en un punto súper extremo en la crisis, obviamente los medicamentos farmacéuticos me ayudaron demasiado y todavía me ayudan. Yo estoy cero en contra de la medicina, la farmacia, o sea, las medicinas, las pastillas, me parece que tienen un lugar, que tienen un momento súper, y que es un avance muy grande en la medicina, me parecen súper buenas si se usan con prudencia y si se usan dentro de un plan completo, ¿sabes? Porque la mayoría de las veces ellas no están atacando realmente la causa del problema, simplemente tratan como de interferir con lo que está pasando, ¿no? La mayoría, la farmacología en general tiende a hacer eso, como que trata de bloquear algo para que entonces ya no crezca esto y entonces bloquea lo otro y la mayoría tienen efectos secundarios o efectos alternos que pueden hacer que tal vez no te van a causar un problema a corto plazo, pero a largo plazo sí. Entonces, yo usé mucho medicamento, por lo menos para las alergias, los antihistamínicos, o sea, fueron mi pan de cada día, todavía lo son muchas veces, eh, pero dentro de eso, entender que mi mayor problema era toda esa toxicidad que yo tenía y tratar de ayudar a mi cuerpo, a mi hígado a sacar todo eso, en especial porque ya yo tenía un hígado que no estaba tan bien. Es verdad, mis pruebas de hígado al principio no salían mal, pero ¿qué pasa cuando yo empecé a tomar todas estas cosas para sacar las toxinas? Mis enzimas del hígado empezaron a subir y a subir y a subir, o sea que sí yo estaba peleando contra todo eso. Y es obvio que todo eso sí me estaba pasando porque obviamente mi neblina mental mejoró. Yo te estoy hablando ahorita, yo hablo rápido, hablo bien, me acuerdo de las palabras. O sea, esas son cosas que yo antes no podía hacer. Mis amigas se rían de mí porque yo hacía FaceTime, hacía videollamada con ellas y yo quería acordarme de algo y yo hacía... y me quedaba pensando lo que yo quería decir. Y eso son cosas que la gente muchas veces normaliza y vive con eso ya el resto de su vida. Pero yo tal vez por mi situación, porque era joven, porque fue muy repentino, por mi personalidad, yo también soy una persona bien como fiery, o sea, yo no me quedo como que callada, yo tampoco me quedo sentada esperando a ver quién lo va a hacer por mí, yo soy una persona que, bueno,
tú no lo vas a hacer por mí, yo voy y lo voy a hacer, o sea, y yo fui así. Yo cuando tuve mis problemas de salud en Estados Unidos, yo fui a un alergólogo allá y a mí el alergólogo me dijo que yo tenía la piel reseca y ya, que yo no tenía nada. Eh, yo 2 días después a mí me dio un shock anafiláctico y yo tuve que ir al hospital y me tuvieron que inyectar adrenalina y todo, o sea, que imagínate, como que yo no tenía nada, ¿me explico? Eh, Definitivo. ¿Cómo, no, o sea, o sea, yo me quedo, la verdad que súper triste porque es como que, verga, ¿cómo tú me dejas irme así del consultorio? Literal, ¿cómo me dejas irme así? no nada más eso, sino que me dijo que lo que yo decía que tenía no era mentira, básicamente, que yo no estaba ahí. Y lo peor era que él tenía 2 estudiantes médicos con él y él les estaba enseñando, ¿no? Y yo me quedé pensando y dije, ¿qué tipo de profesionales estamos entrenando como sociedad que no le creen al paciente, que lo invalidan, que lo hacen ver como que yo sé más que tú y lo que yo digo es lo que tú tienes? Eh, Más que, o sea, dentro de todo, ¿no? Obviamente siempre hay gente que exagera, siempre lo va a haber. También hay gente que inventa, o sea, hay mucha gente que dice, sí, el doctor me dijo que me tomara esto, y pues obviamente el doctor no le dijo eso, o sea, dentro de todo hay de todo, ¿no? Pero sí, definitivamente a mí me pasó eso. ¿Y yo qué hice? Yo me metí a buscar un doctor que me fuera a creer. O sea, no es de que yo fui el que me quedaba más cerca, yo me monté en un carro con alergias por, creo que eran como 4 horas para manejar a llegar al doctor alergólogo que tal vez me iba a creer, que yo lo vi por una página de internet. O sea, ni te creas que fue que yo dije, me voy a quedar aquí sentada esperando a ver cuándo me va a caer del cielo. No, o sea, yo me puse a investigar, me puse a leer y yo llegué donde el doctor y le dije, doctor, yo creo que yo tengo esto, yo lo estoy buscando, yo esto y lo otro. Ay, sí, la loca que busca cosas en Google. No, es que realmente a mí buscar las cosas en Google y estudiar y aprender y ver fuentes fidedignas, y gracias a Dios que tuve una educación muy buena en la que mis profesoras de science me enseñaron ciencias reales, me enseñaron a discernir, mis profesoras de la escuela, de inglés, de lo que sea, ellas me ayudaron a mí a entender, oye, cuando tú haces un ensayo, tú sabes si tú estás buscando una fuente que es fidedigna o no, porque yo no puedo entonces buscar en internet cómo yo me estoy sintiendo si yo estoy mal. Eh, entonces también hay una gran invalidación del paciente que se le dice que no busque nada en internet porque todo sale que es cáncer. Digo, sí, todo sale que es cáncer, obviamente, siempre. Pero siempre vas a tener que, cuando estás buscando en Puedes internet, tú ver más sabes, allá de las líneas. siempre te va a salir que es cáncer. Pero además de eso, o sea, lo que pasa es que puede haber cáncer de todo, ¿no? Entonces, lo tienes que poner pues por regla. Eh, pero sí, o sea, a mí eso me ayudó mucho, estudiar y yo misma aprender, leerme miles de libros yo aprendí a leer estudios científicos, literalmente busqué un artículo, cómo leer estudios científicos, y leí los estudios científicos y lo aprendí y lo sé hacer. Soy experta, no, pero lo sé hacer más que una persona promedio porque yo decidí ser proactiva y hacerlo. Y eso fue lo que a mí, obviamente no voy a decir que yo me curé a mí misma, porque he tenido, gracias a Dios, he tenido muchas personas que me han ayudado en el camino, muchos médicos, o sea, cositas que van pasando de poco a poco, doctor aquí, doctor acá, este me va diciendo esto, este lo otro, pero realmente nadie me ha logrado arreglar todo una sola persona. Eh, y bueno, yo por eso me estoy estudiando esto porque yo digo, chuzo, yo también le toca ayudar a gente que en el momento estuvo como yo. Y ojalá que yo eventualmente no voy a ser médico, pero con nutrición, con las cosas que a mí más me ayudaron, pues, que es mayormente nutrición, cambio de estilo de vida, poder realmente ayudar a mis futuros pacientes en todo esto, ¿no? Me encanta y así sea, así sea. Vamos a ver para atrás este podcast y después cómo lo manifestaste y cómo Dios te lo puso todo en el camino, así como tú Claro, dices que hasta ahora lo ha puesto y yo soy fiel creyente también de que nada pasa porque sí, Dios sabe cómo hace todas las cosas y pues a veces sin ciertas experiencias o ciertas vivencias que nos ponen en el camino, pues no hubiéramos tenido esa curiosidad para investigar algo y después poder ayudar a alguien con ese conocimiento y así. Entonces, claro. recapitulando un poco realmente me llevo como el uso de fármacos estratégicos, como
no necesariamente usarlo para tapar un síntoma simplemente porque sí, sino lo uso de una manera en la que sé que estoy tratando lo que está detrás, sin embargo esto me está ayudando a mi camino de sanación, no me está tapando o ignorando por ninguna manera mi sanación. Entonces eso es algo bien importante y que quede claro, como que hay gente que es como que es blanco o negro o no tomo fármacos o solo, es como, oye, en verdad son maravillosos y salvan muchas vidas, usados de manera estratégica. Correcta, sí. Exacto. Dos, como creo que bien importante y que nos pasa mucho, y es como no nos tenemos que quedar de manos cruzadas con el primer especialista o con la primera persona que tengamos de frente, o sea, como realmente buscar, y no es fácil buscar, pero seguir buscando hasta encontrar a alguien que te crea, que no te desvalide y que tú te sientas también conectado, porque Sí, esa buscar parte. primera, segunda, tercera opinión, cuarta opinión, quinta opinión. O sea, también la gente jura que si va al médico, lo que saca el médico les dice que tienen que tomarse, lo tienen que tomar por ley, porque si no, perdieron la plata o si no, están haciendo algo mal. Mucha gente tiene esa idea en la cabeza. Tú puedes ir al médico y escuchar lo que el médico tiene que decir. Y tú puedes escucharlo y decir, hacer preguntas. Y primero que todo, preguntar si el tratamiento no te resuena o tal vez tiene un efecto secundario que a ti te da miedo. Tú le puedes preguntar al médico, oye, esto tiene efectos secundarios, o oye, ¿qué me puede pasar? O ¿cuánto tiempo me tengo que tomar esto? O ¿y qué me pasa si no me lo tomo? Y oye, esta enfermedad que tengo se puede empeorar, no se puede empeorar, o hay otra opción de tratamiento, o sabe que no me lo quiero tomar, pero ¿qué piensa? ¿Me puede referir con otro médico? O pudiera preguntarle a un amigo. O sea, realmente los médicos, como dices tú, son humanos y la gente jura que cuando tú vas a uno, tú tienes que hacer lo que él dice y a ti tú no tienes que hacer lo que nadie te dice. O sea, tú eres dueño de tu propio cuerpo y tú haces lo que tú quieres con tu cuerpo. Obviamente con criterio, ¿no? No es de que vas a ir al médico, el médico te dice, oye, te estás muriendo, te tienes que tomar esto, y tú, no, mira, yo voy a irme y me voy a tomar un té y con el té se me va a quitar. Tampoco, obviamente. Eh, pero sí, o sea, hay un balance muy importante dentro de esa parte. Y también hay un gran problema en la parte de la medicina natural, eh, que es como con los medicamentos, pero con los suplementos, que es que vamos a retacarte de suplementos a morir, te vamos a dar miles de millones de suplementos, pero que nada llega a la raíz del problema. Entonces eso también es un problema, o sea, tengo dolor de cabeza, tómate el suplemento para dolor de cabeza. Sí, tal vez es mejor que si te estás tomando la medicina, pero hay que entender realmente por qué estás teniendo esos dolores de cabeza todo el tiempo, o sea, por qué. Puede ser algo esporádico, ay, mira, es que estoy bajo mucho estrés, ah, bueno, te lo empiezas a tomar ya sabes que después va a parar el estrés, lo que sea. Pero también hay manera de estar tratando de tapar síntomas solo con suplementos, porque los suplementos pueden ser muy, muy efectivos y también pueden ser muy peligrosos si no los usas de manera correcta. Y por último, también me pasó con las alergias, que había doctores naturales que ellos me decían, es que esto es natural, entonces no te va a dar la alergia. Tómate este suplemento y ya. ¿Y qué pasa? Que los suplementos en verdad también te pueden causar alergias. A mí me ha pasado que yo soy muy sensible a los suplementos y por eso muchas veces el fármaco o la medicina me cae mejor que un suplemento, porque es más targeted, o sea, es más refinada, si es que eso tiene sentido. Y eso a mí personalmente me va mejor con ellas. Tal vez hay otra persona que es menos sensible y puede tomar más suplementos, otra que menos. El punto es que no hay como esta cosa que es unitaria, pues. Eso también, el hecho como de haberte salido de ese como one size fits all y enfocarte en encontrar lo que te servía a ti, literal. Lo que acabas de describir es el perfecto ejemplo. Y muchas veces es como que, oye, escúchame lo que, a veces le tienes que decir a la persona que tienes al frente, escúchame lo que te estoy diciendo que yo siento dentro de mí que eso no me va a caer bien. Por algo tenemos ese sentir y es importante para nosotros tener también esa valentía, como dijiste en un momento, de decir, no, por ahí no es la cosa, tengo que seguir escuchándome. Y creo que también regresando como ese tener ese ser proactiva para ti y para tu journey fue demasiado importante, el ser proactiva con buscar más conocimiento, mejores personas que sintieras alineadas para tu camino, y que todo eso pues te llevó también a integrar
esa parte de la nutrición y del estilo de vida y bueno, te ha llevado hasta aquí a hoy en día. Estamos grabando el 5 de mayo para los que nos escuchan o nos ven del 2022. Cuéntanos, gracias a pues todas estas cosas que pudiste aprender en tu camino, el tema del integrar todito, nutrición, lifestyle, tratamientos, terapia, todito. ¿Cómo estás hoy en día? ¿Cómo es tu vida? ¿Cuáles son los efectos en tu salud? ¿Has podido reversar cosas? Cuéntanos esa parte. Sí he podido revertir la mayor cantidad de mis problemas crónicos de salud, es decir, ansiedad. Yo desde que cambié mi alimentación realmente no he vuelto a tener un ataque de pánico. O sea, no, realmente te puedo decir que hacía ataque de pánico como los que me daban en años. O sea, es parte del pasado. Que es algo que yo antes pensé que iba a vivir con eso toda mi vida. O sea, yo juraba y que ni siquiera los medicamentos me ayudaban tanto en eso. Pues sí me los bajaban, pues, pero igualmente estaban ahí. Pues obviamente mis problemas de la piel, yo tenía dermatitis, o sea, era una rasquiña, como que la cabeza se me pelaba toda, o sea, eso está casi totalmente, se fue por completo. Mis problemas de las alergias, eso es algo que todavía estoy lidiando con eso. Me pasa que por lo menos por un periodo estoy súper bien, a veces me pasa que tengo una exposición, algo que me da alergia, por lo menos recientemente tuve una exposición a leche, que yo soy bien alérgica a la leche de la vaca desde que tengo como 8 años que eso me lo diagnosticó un alergólogo. Y eso sí es fuerte, o sea, eso sí es algo ya más adelante, más fuerte, que no sabemos, tal vez un día mi sistema inmune se balancee, tal vez no, pero es algo que a veces sí me tengo como este drawback, como esta parte que echa para atrás, y es algo que parte de mí dice, bueno, entonces eres una fracasada, estás hablando de todo esto, pero aún así te sientes mal hasta cierto punto o tienes épocas en las que estás mal. Pero la realidad es que no, porque la salud no es lineal, la salud es algo que tú estás constantemente luchando y no luchando en un mal plan, o sea, simplemente va cambiando porque nuestra vida somos seres cambiantes. Nosotros tenemos etapas, así como la gente, no sé, naces y después estás creciendo y entonces después vas a la escuela y entonces después tienes amigos y ya después, no sé, los amigos, por lo menos los amigos después se vuelven que los grupitos de amigos. Y después, cuando tú estás en kinder, tú estás con todo el mundo, ¿no? Ya después tú tienes, bueno, esta es mi más amiga mía, después, bueno, ya estás en la secundaria, después tienes un hijo o te casas o... Igualmente así es la salud. Tú como van cambiando las épocas en tu vida, vas cambiando tus necesidades de salud, va cambiando tu ambiente, va cambiando tu nivel de estrés, va cambiando tus necesidades nutricionales. Por eso es que la gente no lo entiende, pero tú no puedes estar comiendo lo mismo que come tu vecino. O muchas veces en las casas, a los hombres, más en las casas que son más céntricas en mujeres, o sea que la mamá, la tía, la abuela, al niño o al hombre se le da muy poquita proteína, eso es bien común. De que, bueno, a todo el mundo se le sirve una presa de pollo y el pobre chiquillo de 15 años le dan una sola presa de pollo y las mamás no entienden que el niño hombre tiene que comer más proteína porque es hombre. Eh, entonces son cosas así, pues. Uno va cambiando, igual como la gente dice, ay, embarazada, come por dos. Bueno, es algo así. Igualmente es en la salud y a mí me ha pasado igual. Tengo épocas en las que estoy mucho mejor, épocas en las que empeoro, pero yo lo veo como un win o como algo bueno, porque no, obviamente no veo algo bueno que me siento mal, pero veo como algo bueno el hecho de que lo veo con una mentalidad tan diferente, el hecho de que sé que yo tengo el control, sé de que no soy víctima de cómo me siento, eh, tengo, he tenido necesidad de ir a médicos y voy con médicos y hablo con ellos y he encontrado personas que realmente son ángeles, o sea, que me han ayudado tanto y son médicos de medicina convencional, pero ellos me entienden, me escuchan, hasta tratan de aprender de lo que yo sé y yo trato de aprender de ellos, de lo que yo no sé. Y eso es lo que más me ha gustado de toda esta experiencia, ¿sabes? O sea, ir con un doctor y que me diga, wow, yo no sé tanto de eso, de las alergias, cuéntame más. Y yo le hablo y le explico y el médico, wow, me parece súper bien, ¿y qué piensas de este tratamiento? ¿Y qué piensas del otro? Y poder realmente encontrar gente
que está dispuesta a aprender y que está dispuesta a, a crecer y todo eso. Entonces me parece como lo de que hablábamos del mindset, ¿no? Me parece que eso es como el peak y yo siento que he llegado ahí y que estoy como bien en conexión con cómo me siento. Qué bueno, en verdad, y que mencionas esa última parte del mindset y mencionaste varias cosas importantes y yo no lo veo para nada como que you failed ni nada por el estilo. Al contrario, es como ahora tienes otras herramientas para poder, y otras perspectivas, y otro conocimiento, y otro criterio para poder manejar las situaciones que, pues la vida siempre va a ser cambiante. Comenzaste un nuevo trabajo, te mudaste de país, te mudaste de casa, tuvo mo, no sé, se murió alguien en la familia, hubieron cambios Sí. importantes, siempre eso va a afectarnos como individuos mental, emocional, biológicamente, y creo que la diferencia es esa, con estas herramientas y este criterio y este conocimiento y entendimiento que llegamos a tener con nuestro cuerpo, porque lo siento de la misma manera, no es como que, ay, ya, yo nunca en la vida voy a estar más expuesta a amor y no tengo que lidiar con eso. Dije, es como que igual sigo siendo un ser humano que tiene que lidiar con esas cosas, sin embargo, mi cuerpo está en otra posición, tengo otras herramientas para apoyarlo y también puedo entender que mi vida es cambio, que el cuerpo va a ser cambio, es muy, muy válido cuando nosotros estamos sanando, cuando estamos en pleno proceso de sanación, como la alimentación que nuestro cuerpo nos pide, es diferente a la alimentación que te pide cuando estás en un estado de mantenimiento, que Claro, te sientes súper bien y también como que, hey, llegar a un punto donde te puedes escuchar y puedes por ti mismo tomar esas acciones y ese tener criterio. como intuición sobre lo que, o sea, la gente a mí nunca me cree, pero yo cuando más peso bajé fue cuando yo no estaba contando calorías, yo solo estaba literalmente aprendiendo qué es lo que mi cuerpo necesitaba y comiendo. Mucha gente dice, ay, yo también, mi cuerpo me dice que tengo que comer brownie todos los días. Entonces, o sea, tu intuición no está fine tuned, me explico, tú tienes que primero aprender para después poder hacer intuitive eating, no nada más puedes hacer intuitive eating y tu intuition no, o sea, no tienes nada de qué basarte. Yo siempre digo eso porque es que la gente dice, ay, yo hago intuitive eating, pero, o sea, tienes que aprender algo para poder antes, ¿sabes? Conectar primero. Y eso pasa bastante. O sea, yo, por ejemplo, yo como con mi ciclo menstrual y yo ni siquiera sé, pero yo sé que yo como con mi ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque cuando la mujer está ovulando, la mujer tiene que comer más grasa, más esto, más lo otro. Después, cuando tú estás en la otra fase, tienes que comer más carbohidrato. Cuando tú haces esto, o sea, es algo que uno no tiene que meterle mucha mente, simplemente es algo que pasa cuando ya tú estás en conexión. Pero cuando no lo estás, realmente sientes que eres como un esclavo de tu cuerpo, o sea, como que, wow, de la nada ahora es que tengo dolor y no sé por qué, y tengo dolor de cabeza y una migraña, más que cuando tú entiendes lo que está pasando y dices, ah, mira, estoy a una semana de que me venga el periodo, significa que puede ser que ahorita mis hormonas estén un poco desbalanceadas, me va a dar un poco de dolor de cabeza, voy a tomar más agua y electrolitos y para ende ya no me va a dar. Y eso crea este estado de paz y este estado como sí, de que te sientes en control con lo que está pasando. Y eso, o sea, eso como que se permea a todas otras partes de tu vida, porque ya no sientes que eres como, sí, como un esclavo, una víctima de todo lo que pasa, ¿sabes? Totalmente. Y también logras verlo como mi cuerpo no me está fallando, simplemente me está Exacto. diciendo señales y yo tengo la capacidad y las herramientas para poder apoyarlo, literal, Sí, exactamente. literal. ¿Qué reflexiones o como qué consejo o qué le dirías a alguien que pues puede estar viviendo quizás lo que en algún momento tú viviste o teniendo un pocotón de síntomas y teniendo experiencias que no necesariamente son las mejores con las alternativas que tienen? Bueno, les diría que ojalá esperen como 2 años a que me gradúe para que, para que yo los pueda guiar. ¿Quién Mentira, estoy quita? bromeando. Quizás esto lo estás escuchando en el 2024 y ya pueden buscar a Bueno, si están Mariana escuchando y esto en el 2024, búscame que yo tengo fuego por ayudar. No, pero realmente, dejando el chiste a un lado, eh, me parece que en verdad, tratar de llevarte por, primero, estudiar qué es lo que te está pasando, hasta cierto nivel, o sea, entender, trata de entender qué está pasando.
porque cuando tú le metes la lógica y entiendes qué es lo que está pasando, de verdad te da mucha paz. O sea, como que puedes entender, dije, ok, me está pasando esto por esto, como dice Mar, no sientes que el cuerpo te está fallando. O sea, porque si no, tú pierdes esperanza, dices como que cada vez estoy peor, siempre como que, ¿por qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Versus si tú entiendes y tú dices como que, oye, ya yo sé por qué está pasando esto, como que ya hay más paz, tranquilidad, como que sabes que las cosas pueden pasar. El otro tema es eso, o sea, poder encontrar una comunidad de apoyo. Y eso es muy difícil. Yo justamente hablaba con Mar fuera de aquí del podcast que hay que crear algo así, o sea, que hay que crear una comunidad de personas que han tenido algo similar y que tienen una mentalidad proactiva, porque muchas veces la gente que está enferma se une en comunidades, pero eso se puede volver algo muy bueno o se puede volver algo muy malo. Ese es el típico crabs in a bucket o unos cangrejos que los meten todos como en una tina y los cangrejos uno trata de escapar y todos lo jalan, como que no lo dejan salir, no lo dejan escapar, ¿no? Y muchas veces pasa eso en grupos como de apoyo o de soporte de gente enferma, que todos como que se vuelven su enfermedad. O sea, yo me identifico como mi enfermedad y eso termina siendo un gran roadblock a poder mejorar o a la mejoría, porque uno empieza como a acostumbrarse a cómo se siente, uno empieza como a decir, bueno, ya yo soy así, siempre voy a ser así, me voy a acostumbrar, ya tengo a mis otros amigos que también están enfermos y vamos a estar todos enfermos juntos. Y digo, si hay gente que realmente muchas veces no mejora y bueno, cada quien, o sea, dentro de lo que cabe, pero sí es importante tener como esa proactividad de que dentro de todo hay cosas buenas dentro de todo lo que está pasando, ¿no? Y por último, lo que yo dije, o sea, los doctores no son dioses, eh, el profesional de salud nunca es un dios, siempre son personas, se pueden equivocar, tal vez piensan que están haciendo lo mejor para ti, pero tal vez no. Busca varias opiniones, no, o sea, muchas veces cuesta menos o no cuesta tanto o es muy, tienes que salir de tu zona de confort, pues. Tienes que salir de tu zona de confort y tener que pasar por situaciones súper awkward y tener que decir, es que, ay, perdón, pero no me voy a tomar lo que tú me dices. O perdón, pero quiero otra opinión. O perdón, pero ¿sabes qué? Me explicas mejor, por favor. O sea, quiero entender qué me está pasando. Y muchas veces el profesional de salud te va a tener más respeto y te va a querer, como que sí, te va a tener más respeto, va a querer como que ayudarte más si sabe que tú tienes esa convicción de que te quieres mejorar. Entonces eso es súper importante. No quieras que los demás resuelvan los problemas que tú tienes. Tú los vas a tener que resolver tú con ayuda, obviamente, con apoyo, obviamente, pero tú vas a tener que tomar las cartas en el asunto y hacer las cosas tú, ¿no? Y eso es algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran. Yo hasta casi al final, yo pensé que es que yo no había encontrado al doctor perfecto, es que yo no había encontrado esta persona perfecta que me iba a decir qué hacer y que iba a ser perfecto y que me iba a entender perfectamente, eh, y esa persona no existe, porque, o sea, no existe. Yo he tenido médicos naturales y no naturales que son súper buenos, súper cracks, y me han ayudado, pero no la van a pegar en todas. O sea, los doctores no la pegan en todas porque son un humano. O sea, tú tratas de ser un doctor y pegarla en todas, es imposible. Entonces eso también, no quedar dissatisfied y tratar de verle el lado bueno a todo, y siempre vas a aprender. Hasta del doctor que tal vez, o del profesional que tal vez te va a tratar de hacer, te va a tratar de invalidar, tú vas a aprender de esa persona. Y eso como que trata de, obviamente, salir de todo eso, ¿no? Qué belleza esa reflexión, y creo que al final regresa a no dar, no regalar o no perder ese poder que tenemos como nosotros mismos, como nuestra toma de decisiones, como preguntar, como buscar, y no pensar que va a llegar alguien con una varita mágica a sanarnos, porque así como lo dices, pues no existe. Total, en verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy, gracias a todos los que nos están escuchando, también por conectar. Voy a poner en la descripción igual tu social media para las personas que quieran conectar. Mariana tiene demasiada información muy buena, y si nos escuchan en el 2024 también te puede Sí. atender.
Sí, Total, total. De vuelta, gracias por no, compartir gracias con a ti. tanta sinceridad y creo que es un ejemplo, eres un ejemplo sin duda alguna de que sanar sí es posible, que hay muchísimo más que se puede hacer que tomar una pastilla o que aceptar un síntoma, una enfermedad o una condición como el destino y que hoy en día pues vives en ese lugar de conexión, de salud, que es el que nos merecemos, el que deberíamos vivir y que hay muchas cosas como todas las que hemos conversado hoy para ayudarnos a sanar y a estar en ese estado. Sí, muchas gracias a ti por tenerme y por, ¿sabes? Compartir mi historia, porque es raro, pero yo tengo mi canal, o sea, mi canal de Instagram desde hace demasiado tiempo y nunca he como que a un nivel más profundo compartido como que por qué, el porqué de todo, ¿no? Ah, qué lindo. Entonces que hopefully hoy las personas que nos han escuchado, visto y también a las que les quieras compartir este espacio van a poder conocerte desde esa perspectiva y también saber el por qué haces lo que haces, que esa intención detrás definitivo que hace que todo sea diferente.